Hola, buenos días. Mi nombre es Gloria Yeselina Escalante Regis. Estoy cursando actualmente el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Zacatecas. Hoy les voy a mostrar el cómo se elabora un manual PIPAP. El PIPAP, como definición, nos dice que es un proceso que define los requerimientos generales para la aprobación de partes para producción. Y si resumimos más esta definición, nos diría que es la recolección de evidencia objetiva del cumplimiento de los requerimientos del cliente. Antes de hablar más a fondo sobre lo que es el proceso de aprobación de partes para la producción, o PIPAP por su abreviatura, les voy a mencionar los dos propósitos que este tiene. El primero es determinar si todos los requerimientos de especificaciones y registros de diseño del cliente son entendidos apropiadamente para la organización, para que al momento de cumplir este propósito podamos pasar al siguiente, que es determinar si el proceso de manufactura tiene el potencial de fabricar productos que cumplan en forma consistente con los requerimientos durante corridas de producción actuales y en la proporción de producción cotizada. Al realizar el PIPAP vamos a obtener diferentes beneficios. El principal sería fortalecer la relación entre el cliente y el proveedor. El segundo beneficio sería evitar el uso o la distribución de piezas no aprobadas. El tercer beneficio que encontraremos será el facilitar al cliente la detección de problemas o defectos al principio del proceso de producción. Esto reducirá el tiempo de corrección y ahorrará costos. El cuarto beneficio es mantener y conservar los parámetros de diseño de las piezas de producción. El quinto y último beneficio es manejar los cambios de proveedor de manera más efectiva. Al inicio del manual de PIPAP nos muestra el ejemplo de un diagrama de flujo del proceso para PIPAPs, que es el que se muestra aquí en la imagen. Como podemos ver, a las orillas se encuentra el cliente y en el centro se encuentra la organización. Es por eso que se dice que se trata de mejorar la relación cliente-proveedor, ya que en este caso la organización sería el proveedor. También se alcanzan a percibir algunos registros que a continuación les trataré de explicar cómo es que son llenados y para qué se requieren. En cuanto a aplicaciones, nos dicen que el PIPAP debe aplicar tanto a localizaciones o ubicaciones internas y externas de organizaciones, suministrando partes para producción, partes para servicio, materiales de producción o materiales a volumen o granel. Para materiales a volumen o granel, no se requiere PIPAPs a menos que se especifique por el representante autorizado por el cliente en cuestión. En el apartado Enfoque del manual PIPAP, nos indica tres palabras que debemos tener en cuenta al momento de estar utilizándolo. La primera es la palabra debe. Este nos va a indicar un requerimiento obligatorio. La siguiente sería la palabra debiera, que indicará una recomendación. Y la última es la palabra nota. Los párrafos marcados como nota son para alineamientos en el entendimiento o clasificación del requerimiento asociado. La palabra debiera que aparezca en una nota es solo para guía. Primeramente, debemos saber que para que un PIPAP se pueda emitir, debe contar con 5 niveles. Estos niveles solo nos van a indicar la cantidad de evidencia que se necesita presentar. Va a ir de menos a más, siendo menos el nivel 1 y más el nivel 5, que aquí va a requerirse que se presente mayor evidencia que en los niveles anteriores. También debemos aclarar que para fines prácticos, el de default, a menos que nos digan lo contrario, será siempre el nivel 3. Pero estos niveles los abordaremos más adelante. Ahora sí, vamos a abordar cada una de las secciones con las que cuenta un PIPAP. La primera sección son las generalidades y empezamos con el 1.1, que es la emisión de un PIPAP. La organización debe obtener la aprobación del representante autorizado del cliente para una nueva parte o producto. Un ejemplo de esto puede ser una parte, un material o un color específico que no se suministró previamente a algún cliente anterior.
La corrección de alguna discrepancia en alguna parte emitida previamente. Un producto modificado por un cambio de ingeniería con respecto a registros de diseño, especificaciones o materiales. O cualquier situación requerida por la sección 3. En esta primera sección nos encontramos con una nota y esta nos dice que si existe alguna pregunta o se tiene la necesidad de alguna aprobación por parte de producción, se necesita contactar directamente al representante autorizado del cliente para poder proceder. Ahora vamos a ver la sección 2, que es requerimientos para el proceso de PPAPs. ¿Pero qué es el requerimiento para el proceso de PPAPs? Bueno, nos dice que este es un elemento imprescindible dentro de los procesos de producción industrial y requisito fundamental de los exigidos en la especialización técnica ISO/TS 16949. Los registros de obligatorio cumplimiento formadores del PPAP son los registros del proyecto. Aclarado esto, pasamos al punto 2.1, corridas de producción significativa. Este punto nos habla que para partes para producción, los productos para PPAPs deben tomarse de corridas de producción significativas. Estas corridas de producción deben ser de 1 hasta 8 horas de producción y de una capacidad específica de producción de un total mínimo de 300 partes consecutivas, a menos que se especifique otra cosa por el representante autorizado del cliente. También nos dice que para partes materiales a volumen granel no se requiere un número específico de partes. La muestra emitida debe ser tomada de una forma que se asegure sea repetitiva de la operación del proceso en estado estable. También en este punto nos encontramos con una nota que nos dice que para material a volumen o granel, la historia de producción de productos actuales puede a menudo ser usada para estimar las habilidades o desempeños iniciales de los procesos de productos nuevos o similares. Aclarado lo anterior, pasamos al punto 2.2, que son requerimientos para PPAPs. Este nos dice que las organizaciones deben cumplir con todos los 18 requerimientos para PPAPs especificados y listados a continuación. La organización debe también cumplir con todos los requerimientos para PPAPs especificados por el cliente. Y las partes para producción deben cumplir con todos los requerimientos de especificaciones y registros de diseño de la ingeniería del cliente, incluyendo requerimientos de seguridad y regulatorios. Y en dado caso de que las especificaciones de alguna parte no puedan cumplirse, la organización debe documentar sus esfuerzos en la solución del problema y debe contactar al representante autorizado por el cliente para concordancia en la determinación de apropiadas acciones correctivas. También nos encontramos con una nota que nos dice que los ítems o registros pueden no necesariamente aplicar a cada número de partes de un cliente de cada organización, ya que algunas partes no cuentan con requerimientos de apariencia, otras no cuentan con requerimientos de color y partes plásticas pueden no contar con requerimientos de marcado de partes con polímeros. Y con el fin de determinar con certeza cuáles ítems deben ser incluidos, se consultará en los registros de diseño, como por ejemplo los dibujos de la parte, los documentos o las especificaciones de ingeniería relevantes y con su representante autorizado del cliente. Ahora vamos a mencionar los 18 requerimientos para PPAPs mencionados anteriormente. El primero es el registro de diseño. Este normalmente lo va a proveer el cliente, pues es quien diseña. Y bueno, este nos dice que la organización debe contar con todos los registros de diseño de los productos. Y ya cuando estos registros se encuentren en formato electrónico, la organización debe reproducir copias de estos para identificar fácilmente las mediciones tomadas. El segundo requerimiento es el documento de cambios de ingeniería, y este nos dice que la organización debe contar con los documentos de cambio de ingeniería autorizados para aquellos cambios en que todavía no se hayan registrado en los documentos de diseño, pero que ya están importados en el producto, parte o herramental. El tercer requerimiento es la aprobación por ingeniería del cliente, y aquí la organización debe contar con evidencias de aprobaciones de ingeniería del cliente. El cuarto requerimiento es AMEF de diseño,
Y aquí la organización con responsabilidades de diseño debe desarrollar AMEFs de diseño de acuerdo con y en cumplimiento con los requerimientos especificados por el cliente. El quinto requerimiento es diagramas de flujo de los procesos, y aquí la organización debe contar con diagramas de flujo de procesos en la forma especificada por la organización misma y que describan claramente los pasos y secuencias de los procesos de producción conforme sea apropiado y además cumplan con las necesidades, requerimientos y expectativas especificadas del cliente. El sexto requerimiento es AMEFs de proceso. La organización debe desarrollar AMEFs de proceso de acuerdo con y en cumplimiento con los requerimientos especificados por el cliente. El número 7 es planes de control. Y aquí la organización debe contar con planes de control que definan todos los métodos usados para control de procesos mismos y cumplan con los requerimientos por los clientes. El octavo requerimiento es el estudio de análisis de sistemas de medición. La organización debe contar con estudios de análisis de sistemas de medición que le apliquen para todo el equipo nuevo o modificado que se use como GAGE o equipo de medición y prueba. El noveno son los resultados dimensionales. La organización debe ofrecer evidencias de que las verificaciones dimensionales requeridas por los registros de diseño y los planes de control se hayan completado y los resultados indiquen cumplimiento con requerimientos específicos. Y la organización debe identificar una de las partes medidas como muestra máster. El número 10 son los resultados de pruebas de materiales o desempeño. La organización debe contar con registros de resultados de pruebas de materiales y o desempeño para pruebas especificadas en los registros de diseño o en los planes de control. El onceavo son los estudios iniciales de proceso. Esto nos dice que el nivel de habilidad o desempeño iniciales de los procesos deben establecerse en el nivel aceptable previo a la emisión para todas las características especiales designadas por el cliente o la organización. La organización debe ejecutar análisis de sistemas de medición para entender cómo los errores en las mediciones afectan las mediciones de los estudios. El doceavo es la documentación de laboratorios calificados, y las inspecciones y pruebas para BIPAPs deben ejecutarse por laboratorios certificados conforme sean definido por los requerimientos del cliente. El treceavo es el reporte de aprobación de apariencia, RA. Un reporte de aprobación de apariencia, RA, por separado, debe completarse para cada parte si el producto cuenta con requerimientos de apariencia en el registro de diseños. El catorceavo es muestras de producto, y la organización debe ofrecer productos de muestra como lo especifique el cliente. El quinceavo es la muestra máster, y la organización debe tener una muestra máster para el mismo periodo de los registros de aprobación de la parte para producción, y la muestra máster debe ser identificada como tal y debe mostrar la fecha de aprobación del cliente en la muestra misma. Como nota tenemos que en el PIPAP de nivel 3, que este es el que va por default, la organización debe retener este requisito disponible al cliente bajo solicitud. En el 16avo son las ayudas para chequeo, y nos dice que la organización debe certificar que todos los aspectos de la ayuda para chequeo concuerden con los requerimientos dimensionales de la parte en cuestión. Y como nota tenemos que las ayudas para chequeos típicamente no aplican a materiales a volumen granel. Si son usadas ayudas para chequeos para materiales a granel, la organización debiera contactar al representante autorizado del cliente en relación a este requerimiento. El requisito 17avo, que es el registro de cumplimiento, dice que la organización debe contar con registros de cumplimiento con todos los requerimientos especificados de los clientes que le apliquen. El último requerimiento, y no el menos importante, que es el certificado de emisión de una parte, PSW, dice que a la atención de todos los requerimientos de un PIPAP
La organización debe completar el certificado de emisión de una parte, PSW. La organización debe registrar en el PSW los pesos de las partes conforme son enviadas, medidas y expresadas estas en kilogramos con 4 decimales significativos, a menos que se especifique otra cosa por el cliente. La sección 3 nos habla de requerimientos de notificaciones y emisiones a los clientes. Y vamos a abordar el 3.1, que son las notificaciones a los clientes. Este nos dice que la organización debe notificar al representante autorizado del cliente de cualquier cambio planeado al diseño, proceso o planta. 3.2 son las emisiones a los clientes. Aquí, la organización debe emitir una aprobación de un PPAP previo al envío para la primera producción, por ejemplo, para una parte o producto nuevo, y a menos que el representante autorizado del cliente haya denegado este requerimiento. La organización también debe revisar y actualizar conforme sea necesario todos los ítems que apliquen en el archivo o expediente de algún PPAP que se refleje en el proceso de producción, independientemente de si el cliente solicita o no una emisión formal. En la sección 4 hablamos de emisiones a los clientes y niveles de evidencia. El 4.1 nos habla de los niveles de emisiones, que ya lo mencionamos al principio, y son 4. A continuación vamos a describir cada uno de ellos. Bueno, en el nivel 1 se nos indica que el certificado solamente se le emitirá al cliente. El nivel 2 nos dice que el certificado con muestras de producto y datos de soporte limitados se emiten al cliente. En el nivel 3, que es el de default, el certificado con muestras del producto y datos de soporte complementados se emite al cliente. En el nivel 4 nos dice que el certificado y otros requerimientos se deben realizar como los define el cliente. Y en el nivel 5, que es el final, nos dice que el certificado con muestras del producto y datos de soporte completos serán revisados en localización de manufactura. Y como lo veníamos diciendo, la organización debe usar el nivel 3 como el nivel por default para todas las emisiones, a menos que se especifique otra cosa por el representante autorizado del cliente. La sección 5, que son los estatus de emisión de parte, nos dice que el 5.1, que son las generalidades, bajo aprobación de la emisión, la organización debe asegurar que la producción futura continúe cumpliendo con todos los requerimientos del cliente. El siguiente punto de esta sección, que es el 5.2, nos habla de estatus de PPAPs del cliente. Aquí nos dice que cuando es aprobado, indica que la parte o material, incluyendo todos los subcomponentes, cumple con todos los requerimientos del cliente. Pero cuando es una aprobación provisional, permite envíos de materiales para requerimientos de producción para un tiempo limitado y sobre una base de cantidad de piezas. Pero en cambio, si es rechazado, esto significa que la emisión del PPAP no cumple con los requerimientos del cliente en base al lote de producción del cual fue tomado y o la documentación que lo acompaña. En tal caso, la emisión y o proceso, conforme sea apropiado, debe ser corregido para cumplir con los requerimientos del cliente. Y la emisión debe ser aprobada antes de que se envíen cantidades de producción. Y bueno, concluimos con la sección 6, que es la retención de registros. Aquí nos dice que los registros PPAPs, independientemente del nivel de emisión, deben mantenerse por el periodo de tiempo en que la parte es activa, que es más o menos un año calendario. Y para esto, la organización debe asegurarse que los registros de PPAPs apropiados de recientes o últimos archivos de PPAPs de partes sean incluidos o referenciados en el nuevo archivo PPAP de la parte en cuestión. Nota: un ejemplo de documento o registro que debiera integrarse de un archivo anterior al archivo de una parte nueva sería una certificación de material de un proveedor de materia prima para una parte nueva y que solo represente cambios dimensionales a partir del número de parte anterior. Muchas gracias por su atención y espero esto haya quedado claro.